En la década de los 60, la piel de las vicuñas se empezó a comercializar de manera desenfrenada. Esto desencadenó en una caza furtiva generalizada en Argentina, Bolivia, Chile y Perú, los 4 países en los que se distribuye. Para entonces, la especie fue declarada en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Solo hasta 1975, la vicuña fue una de las primeras especies protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. Pero, ¿qué es la CITES y cómo protege la supervivencia de la vicuña y de otras más de 40.000 especies de fauna y flora? CITES es el acuerdo internacional que busca que el comercio de especies silvestres no sea una amenaza para la supervivencia de ellas. Actualmente protege alrededor de 6.610 especies de animales y 34.310 especies de plantas, ya sea que se comercialicen vivas o como productos derivados de ellas, como instrumentos en madera, alimentos o hierbas disecadas, por ejemplo. El acuerdo se aprobó en 1973 en una reunión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, celebrada en Estados Unidos, pero entró en vigor solo hasta 1975. Antes de ese año, las medidas de protección eran tomadas de manera independiente por cada país, pero esto llevaba a que mientras unas especies eran exportadas ilegalmente, podían importarse legalmente a muchos otros. Por eso, con el fin de protegerlas de la explotación excesiva, la cooperación entre países resulta de vital importancia. Lo cierto es que el comercio, junto a otros factores como la destrucción de los ecosistemas, pueden afectar considerablemente a las especies y llevarlas al borde de la extinción. Aunque muchas de las especies no estén en peligro de desaparecer, la CITES garantiza su preservación. Ahora bien, ¿cómo protege la CITES a las especies? La Convención las protege ejerciendo controles a la importación, exportación o introducción de fauna y flora silvestres mediante un sistema de concesión de licencias. De esta manera, cada país debe designar autoridades administrativas para la concesión de licencias y autoridades científicas que evalúen los efectos del comercio sobre esas especies. Las especies amparadas por la Convención están divididas en 3 categorías denominadas apéndices. El apéndice 1 corresponde a las especies en peligro de extinción y su comercio se autoriza solo en situaciones excepcionales. El apéndice 2 incluye especies que no necesariamente están en peligro de extinción, pero que su comercio debe controlarse con el fin de garantizar su preservación. Y en el apéndice 3 se encuentran especies que están consideradas en riesgo en al menos un país y que además han solicitado asistencia en las CITES para controlar su comercio. La vicuña, por ejemplo, logró recuperar su población y desde 1997 hace parte del apéndice 2. Hoy cuenta con más de 470.000 ejemplares, la mayoría en el Perú, y el número va en aumento. Su categoría, según la UICN, es de preocupación menor, pero eso no la exime todavía de la caza furtiva. Desde su creación, los países que son miembros de la CITES se reúnen cada 2 o 3 años en un país diferente. La primera conferencia de las partes, como es llamado el encuentro, se llevó a cabo en noviembre de 1976 en Berna, Suiza, mientras que la última, la número 19, tuvo lugar en Panamá en noviembre de 2022. En la última versión de la conferencia, las partes debatieron regulaciones más estrictas para casi 600 especies de fauna y flora. Ese fue el caso de algunas especies de tiburones. Tras 88 votos a favor, 29 votos en contra y 17 abstenciones, todas las especies de tiburones de la familia de carcarrínidos fueron incluidas en el apéndice 2 de CITES. Al mismo tiempo, hubo consenso entre las partes para que también fuera incluido el tiburón martillo. Otra de las buenas noticias fue para el árbol amazónico chihuahuaco, que también fue incluido en el apéndice 2. Aunque esto no quiere decir que se vaya a dejar de comercializar con esas especies, la regulación del comercio permitirá registrar los movimientos internacionales y sistematizar la información para tener más herramientas y elaborar mejores estrategias de conservación.